Hoy puede ser. Poder entender un poco qué es lo que está pasando a nivel regional también y qué es lo que sucede desde aquel punto neurálgico de Latinoamérica como es Venezuela. Y para eso ya está con nosotros, como habitualmente lo hace los martes, el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro analista político de cabecera. Profe, ¿cómo le va? Buen día, Alberto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a analizar un tema que es polémico, que ha dado mucho que hablar a través de diferentes medios de comunicación a nivel internacional, como es la crisis de Venezuela. Pero antes de profundizar en esta crisis política, estaría bueno hacer como un raconto de cuáles han sido esos sucesos importantes que han sucedido en el país, que han provocado, por ejemplo, el éxodo de una gran cantidad de venezolanos, la alta cifra de inflación que han estado afrontando durante casi una década, entre muchas otras cosas que decantan en esta crisis política que están viviendo en el día de hoy. Sí, tal cual. Como siempre, cada semana tenemos un tema que merece ser abordado. Esta vez es nuestra región, que ya lo hemos perdón. ¿Qué le hizo qué a la región? Le hemos dado vuelta a todo el mundo y esta vez... Hemos circunnavegado, si esa era la palabra. No circunciden porque ya estamos hablando de otro, claro, pero tenemos que hablar de Israel de nuevo, ¿no? Claro, no, se me cruzó Medio Oriente, claro. Así que ahora nos vamos a enfocar un poco en la región. Como decía Tamara, Venezuela está siendo un motivo en donde los países están teniendo que intervenir porque ya su crisis ha traspasado la frontera. Siempre ha sido un tema, como bien has dicho vos, que no podía ser evadido políticamente. Siempre había en agenda regional, internacional, lo que hacía o dejaba de hacer el chavismo. Y bueno, y ahora en lo más urgente, así empezamos por algún lado, porque es tan complicado el tema y hace tantos años que lleva, que es que la Argentina rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, y quien termina haciendo la gestión de la embajada en suelo venezolano es Brasil. Pero el gobierno de Venezuela, por descontento con la posición de Brasil, que le exige que o rehagan las elecciones o muestren las actas, revocó esa potestad de Brasil de gestionar la embajada. Así que hay una tensión ahí que el fin de semana fue bastante alta, estaba sobrevolando lo que es la intrusión en la embajada de Ecuador, o sea, esta nueva moda. En lo que es en Argentina, por lo menos la embajada de Argentina, para el día lunes había amanecido con rodeada de encapuchados, no se podía determinar si eran miembros del ejército, servicio secreto, lo que sea que tenga Venezuela, pero estaban rodeando la embajada de Argentina, pero no fue la única embajada que ha sufrido ese tipo de actos que son intimidatorios, exacto. Sí, entonces está habiendo esa tensión con países que lo que están pidiendo es que se aclare el panorama de las denuncias que hace la oposición. Pero, a ver, como siempre contextualizando un poco, ¿por qué Brasil es el mayor interesado en que esto no escale y por qué es el que más está interviniendo? Bueno, y al que está bastante tibio, porque es la crítica que has recibido de los países de la región, pero se entiende según lo que nos vas a explicar ahora. Claro, porque en otras ocasiones en Bolivia un pronunciamiento de la OEA fue suficiente para que a Evo Morales lo tildaran justamente de haber fraguado, cambiado las elecciones en su país, que después se demostró de que no había ningún tipo de prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado de al final de exigirle al oficialismo cual sea qué es lo que debería hacer, porque el frente interno, o sea su oposición, puede usarlo a su favor. Entonces Brasil, que tiene aspiraciones regionales y que esa es la novedad del caso, si se quiere, en este momento Brasil tiene esa oportunidad porque también Estados Unidos, dentro de todo lo que son sus frentes abiertos, le está dejando a Brasil que haga, porque el tema Estados Unidos-Venezuela es muy candente y
va a haber elecciones en Estados Unidos y entonces lo que necesitan es que por lo menos su patio trasero, como así lo consideran ellos, no esté en agenda, por lo menos. Entonces lo derivaron el tema a Brasil. Entonces Brasil está ahí en una cuerda floja, en donde tiene que tratar de que el oficialismo, o sea, el gobierno actual de Maduro, no siga escondiendo los resultados, pero tampoco favoreciendo a la oposición en su posición intransigente. Esta vez, lo que también hay que reconocer de novedoso es que la oposición está haciendo su rol de oposición. ¿Por qué? En estos 15 años que viene teniendo el chavismo, ¿no?, que se llama así por las características por el apellido de su primer líder, ¿no? Donde Chávez, nosotros por ahí los que no son tan jóvenes recordamos el no al ALCA, ¿no? Fue el inicio de todo un movimiento progresista que le contestaba al consenso de Washington post-crisis 2001 en la Argentina. Ya venía Venezuela del Caracazo, entonces el primero... me gustaría recalcar lo siguiente, sobre todo para la audiencia que no conoce por qué Venezuela termina siendo tan estratégico a nivel regional, y no, o sea, no solamente Sudamérica, sino América toda en sí, porque es uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleos del mundo, incluso supera a regiones como Arabia Saudita y demás. No recuerdo ahora qué país o qué región es la que supera la cantidad de reservas de petróleo de Venezuela, pero eso es un recurso bastante estratégico para toda la región. El petróleo se divide en liviano y pesado, y es por la cantidad de azufre que tiene. Y entonces el de Venezuela es el más rico, si se quiere, que es el que menos azufre tiene, y aparte es el que más cerca de Estados Unidos está. Entonces la ruta de tiempo entre que llega el barril de petróleo de Venezuela a Estados Unidos es mucho más corto que el de Medio Oriente, que tiene que dar toda la vuelta. Y que encima tiene los impuestos y todo, porque Medio Oriente ha establecido una serie de políticas en las que, se desbarajó una crisis económica entre el medio y muchas otras cosas. Dolarizando además, así que hay una gran dependencia, y eso lo vimos, y eso también es material como para la actual crisis, que en un momento estaba completamente en agenda lo que era la dictadura de Maduro, promocionada por Estados Unidos, y después con la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Venezuela vuelven a retomar relaciones comerciales, o sea, Estados Unidos le vuelve a comprar petróleo a Venezuela, y entonces desapareció en la agenda internacional la dictadura de Maduro, cuando durante 10 años era un tema recurrente. Entonces, la oposición, mientras tanto que el gobierno de Chávez o del chavismo fue ganando todas las elecciones municipales, estatales, presidenciales, denunciaba fraude. Entonces, en este momento en donde está denunciando fraude, después de tantos años de haber denunciado fraude, perdió credibilidad. O sea, en Venezuela ha pasado cosas como que una persona se subió a un helicóptero y empezó a tirar granadas al Palacio de Gobierno. Entonces, pasaron cosas que... a ver, ¿qué quiero decir con esto? Porque siempre se focaliza en la cobertura de los medios que las características de un gobierno está dado por las características personales de la persona que está a la cabeza. Y esto ha sido un proceso y ha ocurrido cosas de todos lados, y entonces... no es que actualmente Maduro se levantó y dijo voy a ser dictador y lo es, sino que hubo todo un proceso que lo ha llevado y está atravesado por estas circunstancias que decimos. El petróleo, el rol de la oposición, el rol de los organismos internacionales, el Reino Unido se ha quedado con oro de Venezuela, o sea, ha habido, si se quiere, todo un asedio hacia Venezuela que lamentablemente, y eso es lo que queremos destacar de acá, terminaron confirmando lo que la oposición decía del chavismo, que era autoritario, que era dictatorial. Entonces, la esencia de este conflicto es que ya no hay un actor interno en Venezuela con el cual se pueda dialogar, y eso es la dificultad, y por eso es que arrastra a toda la región a una crisis, porque un país tan importante como Venezuela,
que no tenga un interlocutor válido por un país muy importante como Brasil, genera una estabilidad como la que estamos viviendo, que Argentina rompe relaciones, deja su embajada sin gestionar, otro país se tiene que hacer cargo, el país anfitrión, o sea, Venezuela, revoca ese permiso. Entonces, ¿en qué situación queda eso que se considera como territorio argentino? Entonces está habiendo un nivel de imprevisibilidad, de improvisación, que es justamente todo lo que aporta una crisis, y lo que están tratando de que por lo menos Lula, con una larga trayectoria, está tratando de no ser intempestivo, de no tomar una decisión apresurada, porque justamente es hasta casi lo que uno desde afuera podría ver que está esperando cualquiera de las dos partes, oficialismo u oposición, para tomar la iniciativa y que vuelva a la violencia. O sea, Venezuela, como decías vos, ha sufrido grandes migraciones hacia varios países. Brasil ha sido uno de los que ha recibido uno de los mayores, Colombia, y por una década de violencia y de tensiones civiles, en donde la población también queda asediada o rehén de esas disputas políticas. De esas disputas y de esas decisiones políticas. Yo quería recordar, porque esto es, desde el año 2013 está esta crisis económica en Venezuela. Esto es consecuencia de la caída del precio del petróleo, después sí, las expropiaciones, el conflicto que ha tenido con Estados Unidos, el bloqueo comercial, la situación política. Yo creo que también se marca en la situación política un antes y un después de la muerte de Chávez, sí. El ascenso de Maduro, que de Maduro me gustaría plantearlo como personaje, ¿no? Porque eso suma hacia la imprevisibilidad, en el que no sabemos si estamos hablando de una persona que está cuerda, que tiene, no sé, un ego, exceso de poder subido a la cabeza. Porque recuerdo cuando él decía que el pajarito le decía que iban a ganar las elecciones, ahora también desvaría en sus planteos acerca de cómo asume el poder, con unas elecciones que claramente lo determinaban a él como perdedor. Sí, o sea, la institucionalidad en Venezuela se perdió. Llegó a su máximo esplendor con la última elección de Chávez en vida y Capriles. Uh-huh. Capriles cosechó una muy buena cantidad de votos y se erigió como opositor, pero consolidado, porque tenía una presencia que competía al gran carisma que tenía Chávez, y que había logrado inaugurar una nueva época en Venezuela en donde la pobreza era avasallante. Muere Chávez casi de manera ¿cómo decirlo? O sea, no estaba preparado institucionalmente, y eso, si se quiere, es uno de los errores venezolanos, para una transición, ¿no? Intempestivamente muere. Muere entonces, sin sucesor, sin un sucesor válido. Claro, y ese es uno de los grandes problemas que tienen los liderazgos latinoamericanos, que no pueden terminar de resolver a su sucesor. Entonces, por una cuestión de tiempos políticos, para decirlo así, o sea, a alguien hay que poner, es que se termina eligiendo a Maduro. Capriles, que era un opositor, llamémosle responsable, no quiso encabezar las protestas luego de su derrota, que empezaron a dejar decenas de muertos. Ahí la oposición cayó en una deriva total y asumió Guaidó. Guaidó en el exterior se autoproclamó presidente. Autoproclamado, sí. Entonces, en ese momento la institucionalidad venezolana empezó a tambalear fuertemente. Maduro había ganado por un muy bajo margen, pero había mostrado, y hasta ahí los veedores como la Fundación Jimmy Carter podían responder que se había cumplido el proceso electoral debidamente, cosa que la oposición ya hacía años venía denunciando que no. Entonces esos supuestos actores neutrales estaban dando garantías, pero en estos últimos años no. A partir de 2015 la institucionalidad se ha perdido completamente, y entonces Maduro, que fue un actor elegido de manera apresurada, si se quiere, actualmente está convirtiéndose en lo que durante años la oposición denunció, pero la oposición durante años hizo un papel extremadamente, vamos a decir, intransigente, para no decir desestabilizador. O sea, a eso le sumamos prácticamente el bloqueo de Estados Unidos,
políticamente Venezuela quedó acechada, lo cual la llevó, y este también es un tema importante, a alinearse geopolíticamente con Rusia y con China. Uh-huh. Entonces actualmente Maduro está mostrando estas características autoritarias. ¿Por qué? Porque ya tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que tienen compromisos de compra de armamento con Rusia y China, con lo cual lo que pueda llegar a hacer Estados Unidos, que ya barajó la posibilidad de una invasión y no lo hizo, como lo dijimos varias veces, ya depende su mantenimiento de Rusia y China. Después, esas compras se hicieron en base a entregas futuras de petróleo a esos países. Entonces, actualmente, y eso si se quiere lo más complejo de todo, es que los parias de Occidente, es decir, los que Occidente no toma en cuenta o quiere aislar, terminan yéndose para el otro bando, Rusia-China. Con lo cual eso es un problema, porque entonces ese enclave de conflicto Rusia, China, Estados Unidos, Occidente se termina filtrando en toda la política doméstica, y entonces es interesante, si se quiere, que en esta deriva autoritaria, en este callejón sin salida en el cual se está metiendo el gobierno de Maduro, está apostando por escalar, Estados Unidos está apostando por desescalar, dándole la oportunidad a Brasil de que intervenga, de que termine mediando. Claro, pero también responde al contexto, ¿no? Como mencionabas al principio, Estados Unidos está en un proceso de elecciones, sí, unas elecciones sumamente polarizadas. Sí. Por un lado tenés un referente, son como los extremos, ¿no? Sí. Porque tenés el representante más extremo de la derecha estadounidense, a Donald Trump, y por el otro lado el extremo de lo que es el progresismo con Kamala Harris, que de hecho esta noche van a tener su primer debate presidencial. Y bueno, de eso se espera también un montón. Pero creo eso, ¿no? ¿Qué va a suceder el día que terminen las elecciones en Estados Unidos, hacienda cualquiera al poder? Es también lo que va a determinar quién va a intervenir en esta situación en la región. Sí, Estados Unidos por su gran peso en el sistema internacional logra que su política doméstica se internacionalice. Entonces sus problemas internos, o hay alguna parte de un sector que tiene intereses de tapar sus problemas internos declarando alguna guerra o invadiendo algún país, o directamente, como se resuelva esa interna, repercute en su política exterior. Entonces todo el mundo está esperando al final si vuelve Trump, y si vuelve Trump vuelve a cumplir lo que dice, que ya en su primer mandato no lo hizo. Pero lo que también me interesaría destacar es que esto de que la democracia cada vez está más en jaque institucionalmente, está pasando desde Estados Unidos, pasando por Venezuela, y lo hemos hablado acá en Argentina. Uh-huh. O sea, eso, si se quiere, es lo más complicado, lo más grave. Si no es que hay personas, liderazgos consolidados como el de Lula o el de López Obrador, que aún así también son asediados. O sea, Brasil actualmente, en el gobierno de Lula, su presidente del Banco Central no responde al gobierno. Lo mismo pasa en Perú. Entonces también se está dando una característica, que la economía se está como autonomizando de la política. Entonces la economía puede seguir funcionando independientemente de quién sea el presidente, lo cual es un problema, y eso es un rasgo, si se quiere, muy de Estados Unidos, en donde la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es independiente. Eso es supuestamente un gobierno de técnicos en donde suben o bajan la tasa de interés del dólar independientemente de quién gane. Bueno, y de eso estaría bueno nombrarlo, ¿no? Porque ¿cuándo fue la semana? No, el 7 aproximadamente la semana del 7 de septiembre, la semana pasada, sí. No, esta semana la Fed bajó un poco su porcentaje de interés, y eso también repercutió en nuestro valor del dólar. O sea, el dólar MEP bajó como 200 pesos. Claro. O sea, no pasaba hace un montón. Estados Unidos no devalúa, sino que maneja la tasa de interés de cuántos dólares te da por los dólares que llevas. Entonces, cuando la sube, aspira dólares. Cuando la baja, se vuelve más competitivo en sus exportaciones. Entonces, frente a hay un proceso de recesión en el que está Estados Unidos, un proceso inflacionario, ahí tienen que hacer equilibrio, hace eso y repercute en todo el mundo, porque la gran moneda de cambio de Estados Unidos es el dólar, la gran moneda internacional de intercambio comercial es el dólar, o sea, la moneda de Estados Unidos. Entonces, influye muchísimo eso. Entonces,
para ir haciendo un cierre, la cuestión de las tensiones en Venezuela no dejan de ser tensiones que están ocurriendo a nivel todo Occidente, donde, como bien mencionaste vos, hasta en Estados Unidos, ese nivel de polarización, atomización y de radicalización social, con, por ejemplo, la toma del Capitolio en Estados Unidos, está trayendo problemas, está dando síntomas preocupantes de la democracia en la supuesta tierra de la democracia. Y de ahí para abajo. Entonces, esas crisis democráticas, lamentablemente, se están dando en varios países, lo cual repercute en otros países porque tienden a tener un fenómeno de imitación. O sea, cuando Lula asumió hubo una toma de los edificios en la capital de Brasilia. Entonces cualquier resultado que tendría que ser en realidad categórico en el sentido de que tendría que ser respetado por todas las fuerzas políticas, no está pasando. Y en Venezuela, producto de años de polarización, de violencia, está siendo peor, y Venezuela se ha convertido en lo que al principio decía que combatían las fuerzas chavistas. Se convirtió en aquel monstruo que juraba destruir, y no lo lograba hacer, al punto de que el presidente electo, según cómo daban las cuestiones, las encuestas y demás, González Urrutia, ha tenido que emigrar exiliarse hacia España. Ha sido recibido el lunes, en la madrugada del lunes, en Madrid. Lo que dice la oposición, que se ha quedado en Venezuela, es que van a preparar todo para que él pueda asumir el cargo de la presidencia en enero, que es cuando termina el mandato de Maduro. Y Maduro, en el día de hoy, en su programa que hace todos los días, le deseaba una feliz vida en esta nueva etapa allí en otro país, desconociendo totalmente las declaraciones de la oposición. Le mandó saludos, así como diciendo que te vaya bien. Sí, está cayendo en una retórica preocupante, pero que está haciendo lamentablemente un clima de época, el de, a ver quién dice la barbaridad más grande. Y el problema es que se está traduciendo en violencia eso, y Venezuela ha sido y es un país violento que ha expulsado un montón de venezolanos, y en donde ya no podemos echarle la culpa al bloqueo estadounidense, al imperialismo yanqui, como diría Chávez, sino que ya el gobierno no está pudiendo demostrar la legalidad de las elecciones, y eso nos lleva a un callejón sin salida, en donde ya un actor importante como Brasil no está pudiendo destrabar esa crisis, y hay que ver hacia dónde nos lleva. Lo más probable es que esto continúe indefinidamente, y Brasil tenga que tener alguna salida elegante por haber tratado de interceder, y la cuestión seguirá inestable y viendo cómo se desarrolla. Bien, a todo esto nos queda ver qué sucede hoy en el debate presidencial. Yo lo marco porque es muy importante en esto de clima de época, de análisis de discurso, y de que hay una pelea constante no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, de quién dice la barbaridad más grande. Sí. Y en el debate de hoy se va a poder contrastar eso, ¿no? El discurso de Trump, que es completamente directo, pero muy hábil y efectivo. Sí, muy hábil y efectivo para su base para electoral. El impacto, claro. Y por otro lado, Kamala Harris, que como dijimos es el sector completamente contrario en cuanto a la forma de manejarse, al menos discursivamente. El estado profundo sería. Va a ser un debate interesante, sí. Sí, tal cual. No sé, lo tendremos que traer de nuevo a Pozzi para hablar después del debate. Podríamos coordinarlo para el martes que viene. Ya le hacemos una invitación desde acá. Sí. Bueno, Alberto Martínez del Peso, profe, muchas gracias por estar aquí, por analizar o intentar analizar lo que está sucediendo en Venezuela, y bueno, veremos qué sucede en lo que queda de la semana. Perfecto, saludos. Nos reencontramos entonces la semana próxima, en la próxima columna, valga la redundancia, de nuestro especialista, el profesor Alberto Martínez del Peso. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.